Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 13 de noviembre del año 2023. Es una edición especial de La Mesa en la que hemos convocado a 4 colaboradores habituales de este espacio para discutir en torno a la figura de Danilo Astori. Quienes nos acompañan, 2 economistas y 2 politólogos. Voy por orden alfabético. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adolfo Garcé, buen día. Buen día, un gusto saludarlos. Y Santiago Soto, bienvenido también. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Les propongo que dividamos esta conversación en 2 grandes capítulos y que ahora vayamos al primero. Políticos y economistas de partidos diferentes e ideologías distintas destacaron durante el fin de semana al contador Danilo Astori, fallecido este viernes, como una de las figuras más influyentes en la historia económica reciente de Uruguay. Con una larga trayectoria académica y política, Astori asumió en 2005 como ministro de Economía y Finanzas del primer gobierno de izquierda. Desde ese puesto debió lidiar con algunos coletazos que todavía se sentían de la crisis de los años 2002 y 2003. En ese contexto, Astori abogó por la prudencia en materia fiscal y por cumplir estrictamente los compromisos financieros internacionales que tenía el país. A los pocos meses, además, amenazó con renunciar durante la discusión del presupuesto a raíz de planteos que existían dentro del oficialismo sobre el incremento en el rubro educación. Así recordó aquel episodio en una entrevista acá en Perspectiva en el año 2015. La diferencia que tuvimos que se superó rápidamente, en el mismo día 31 de agosto se procesó todo, era acerca de qué diría el texto del presupuesto. Y al final, y en esto hay una similitud con lo que tenemos hoy, señalamos que incluiríamos una cláusula que asumía el compromiso de llegar al 4,5% del producto, pero no le poníamos fecha. Esa fue la decisión que tomamos. Como ministro de Economía, Astori lideró varias reformas, entre ellas la tributaria, el cambio económico más importante de la primera administración encabezada por Tabaré Vázquez. El objetivo, según dijo Astori varias veces, era que pague más el que tiene más. En el segundo gobierno Frente Amplista, encabezado por José Mujica, Astori ocupó el cargo de vicepresidente de la República, pero siguió de hecho al frente de la conducción económica. Desde ese lugar, Astori mantuvo varias diferencias públicas con iniciativas impulsadas por economistas afines a Mujica, entre otras sobre la instauración de un nuevo impuesto al agro. En 2015, cuando Vázquez fue nuevamente presidente, Astori volvió al Ministerio de Economía. En aquel periodo debió implementar una consolidación fiscal en medio de un contexto económico que ya evidenciaba signos de desaceleración. Yo no quisiera usar la expresión ajuste fiscal, porque está muy asociada a decisiones que el país tomó en el pasado y que tienen una orientación muy distinta a las que acabamos de tomar. Estimados, les propongo que veamos con ustedes en estos minutos al Danilo Astori, economista, y a la figura que terminó siendo en materia económica en nuestro país en los últimos 20 años. ¿Quién empieza? Bueno, Hernán, vas tú. Arranco. Sí. A mí me gustaría quizás, Emiliano, para llegar a la Astori economista, una reflexión general. Y una de las cosas que más he escuchado en estos días a partir de su fallecimiento por personas de distintas profesiones, partidos políticos y demás, se repetía siempre la palabra respeto, ¿no? Y yo creo que más allá de que muchas personas también tenían afecto, admiración y se pueden agregar muchas más cosas con respecto a Astori, fue unánime el tema del respeto, ¿no? Al economista, al político. Y yo creo que eso tiene una base en primer lugar en el respeto que generaba Astori como persona, ¿no? En términos de el relacionamiento que tenía con los demás, en términos de su honestidad como político y como gobernante, y no me refiero solo a lo administrativo, sino a lo intelectual, ¿no? Pocos políticos debe haber en Uruguay en las últimas décadas
que hayan asumido la cantidad de costos políticos que asumía Astori por defender las cosas que pensaba. Sí, sí, casi que fue una constante en su vida, ¿no? Casi que fue una constante a lo largo de toda su trayectoria. Y yo creo, eso yo lo valoro muchísimo, porque es la tentación del político siempre es hacer lo que le va a reportar más votos, y es lógico. Al final, Fito y Daniel podrán abundar en eso, pero lo lógico es que el político se mueva hacia donde están los votos. Y Astori, en muchas veces, no una ni dos, muchas veces se plantó en cosas en las que él creía que eran las mejores para el país, y no se movía asumiendo costos políticos importantes, y de alguna manera es lo que pauta su trayectoria política, como vos decías, ¿no? Está buena esa anotación para empezar. Dejamos entonces después tu visión sobre el Astori ministro para la segunda. Seguimos. ¿Qué dicen, no sé, los aludidos? ¿Qué dice Fito o qué dice Chaschetti? Dale, voy yo. Muy interesante lo que decís, Hernán. Pensando sobre lo mismo, yo decía, se parece a Jorge Valle, ¿no? Tiene puntos de contacto, la figura, el perfil político de Danilo Astori tiene puntos de contacto con el de Jorge Valle. Al menos dos. La pasión que tenían los dos, uno desde la política, el otro desde la economía, y después en la política por la economía, por los números. En el caso de Astori, un colega acaba de terminar una tesis de doctorado, Jacobo Calvo, sobre el discurso político de Astori como discurso político tecnocrático. En el sentido de, bueno, la referencia permanente a los números, a la necesidad de estudiar, a la importancia de la teoría, a la importancia de la evidencia, etc. ¿No? Valle y Astori y Valle como que tenían eso en común. Pero sí, también tenían en común un agregado la ahí. audacia. Esa actitud molestaba mucho. Lo decía el propio Astori, claro, en la entrevista que escuchábamos recién realizada por Javier de Aedo, ¿no? Podría agregar, recuerden, las críticas por el PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces en comparecencias de Astori en el Parlamento como ministro, la oposición le criticaba que los había dormido, entre comillas, con el PowerPoint? Sí, o a veces se le critica a ese perfil, se le critica a veces desde la política, no entro a jugar si está bien o mal, ¿no? Como se lo identifica o se lo define como un perfil soberbio o profesoral. ¿Viste? Ese era un reproche que circulaba, no me pronuncio sobre el fondo del asunto, pero sí se le criticaba. El perfil, digamos, esta cosa del discurso técnico o tecnocrático en palabras de Jacobo. Pero lo otro que tiene en común con Valle es lo que decía recién también Hernán, ¿no? Es decir, esa valentía para decir lo que uno piensa. Para ellos, los dos, ¿no? Toda la vida, dedicados a perder votos por defender sus convicciones, ¿no? Y la política tiene que tener eso. No en vano recordamos a Astori en los términos que lo estamos recordando, todo el Uruguay, y no en vano se lo recuerda a Jorge Valle también de la misma manera, ¿no? La política precisa a muerte esos políticos que te dicen la verdad o su verdad más allá de lo que pueda costar. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Otro politólogo o al otro economista? A ver, la verdad que es muy difícil para muchos de nosotros. Germán de Agosto sintetizaba en una nota que publicó el fin de semana, agrupaba el sentimiento que teníamos muchos de nosotros en el concepto de orfandad, de alguna manera una orfandad cívica, intelectual, de conducción, realmente militante, política, realmente hablar en homenaje a Danilo Patira, hay que pellizcarse, ¿no? Hace unos pocos meses estábamos discutiendo ideas, digamos, en donde él tenía una participación muy importante en el debate público que la tuvo hasta el final. Un complemento acá, Santiago. A ti te ubicaríamos en una tercera generación de economistas del Frente Amplio, ¿no? Porque Astori como que encabezó una, después él trajo a gobernar con él a una nueva generación, ¿no? La de Vergara, Lorenzo. Fernando y Mario, exacto. Y después aparecieron ustedes, en tu caso concreto, en el segundo gobierno Vázquez, ¿no? Sí, totalmente. Me siento dentro de los economistas de izquierda, me siento muy identificado con una tercera generación, de alguna manera, de economistas que acompañamos sobre el final en algunos lugares y donde muchos otros acompañaron también desde posiciones muy técnicas a lo largo y ancho del gobierno en temas que fueron muy relevantes, que hubieran sido absolutamente impensados, imposibles, completamente fuera, digamos, de
de lo posible sin el liderazgo que consolidó Danilo y que obviamente introdujeron en esa primera parte de ministro, con esos dos pilares, digamos, que fueron Fernando Lorenzo y Mario Vergara en la primera administración. Pero voy a aprovechar para hacer una pequeña... Yo si lo tengo que poner a un parecido que a Jorge Valle, el parecido que me sale natural es con Sereni, que además fue su mentor, digamos, la persona que tuvo al lado, que el general eligió para tener al lado de forma permanente, y que se resumían en esta actitud de la responsabilidad, del pensar siempre en la mañana siguiente, de intentar construir una política de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. O sea, la verdad que a mí si me sale enseguida ponerlo, entiendo el paralelismo en el sentido de decir verdades incómodas. En eso muchas veces tenía un parecido con muchos otros, pero si hay que colocarlo en una personalidad que sin lugar a dudas lo influyó a Danilo y que influyó la manera en la que él hizo política durante toda su carrera, incluyendo el Ministerio de Economía, que voy a ahondar en mi segunda intervención, lo colocaría en ese espacio de política y de conducción ética de la política que inauguró Sereni dentro del Frente Amplio. Ahora sí, Daniel. Bueno, a mí me gustaría destacar un hecho que no es usual en la política uruguaya, porque Astori se trata de un caso de un economista que estaban en el círculo de Sereni y que decide hacer política y recorre todos los caminos de lo que es la política tradicional. Es decir, forma un grupo, junta votos, ingresa en los debates típicos de un partido donde hay miradas distintas, y un partido especial como el Frente Amplio, que tiene organismos donde se toman decisiones, y esas decisiones condicionan la conducta de los sectores. Y ahí, bueno, me parece que hace un camino que lo distingue, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho encerrarlo, ¿no? En esa, digamos, en esa visión como un gran economista o un gran tecnócrata. Me parece que fue un líder político, y no en vano, cuando pensamos en los 15 años del Frente Amplio, siempre se habla de ese trío, ¿no? Entre Tabaré, Mujica y Astori como el principal liderazgo. El Frente Amplio gobernó sin Tabaré y gobernó sin Mujica, pero como que Astori estuvo siempre, ¿no? Uh-huh. Era como la constante, la política económica dependía de él se rodeó de un conjunto de brillantes economistas, los trajo al gobierno, y bueno, y además... Perdón, y eso que está señalando Daniel fue un triunfo de Astori, ¿no? Fue un triunfo en la interna, porque su línea económica no era la obvia en el año 2003, 2004, ¿no? Cuando hizo campaña a Tabaré Vázquez y terminó triunfando. No, claro. Incluso yo tuve oportunidad de preguntarle algunos detalles. Cómo fue nombrado ministro de Economía. Ahora algunas cosas se saben, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Tabaré Vázquez lo nombra ministro de Economía, hacía más de 4 o 5 años que no se hablaba. O sea, la competencia interna de 1999, abril de 1999, donde Danilo Astori salió a competir, era la primera vez que ocurría eso dentro del Frente Amplio. El Congreso ni siquiera lo designó candidato oficial. El candidato oficial era Tabaré Vázquez, y Danilo, amparado en la nueva Constitución, bueno, salió a competir, perdió lejos, y la realidad, la relación con Tabaré había quedado muy dañada, y bueno, en ese famoso viaje que iban rumbo, creo que a Washington, ahí Tabaré le plantea, y ahí comienza una etapa distinta en la relación entre ellos. Sí, recordemos, el anuncio de que Astori sería el ministro de Economía si el Frente Amplio ganaba en aquellas elecciones se hizo en las puertas del Fondo Monetario Internacional, de la sede del Fondo Monetario, ¿no? Exacto,
porque bueno, hasta ese momento la duda persistía porque los asesores de Tabaré Vázquez en la campaña del 99 había sido Olesker y otros economistas, y bueno, razonablemente todos nos preguntábamos qué línea económica iba a prevalecer, y bueno, pero a mí me gusta no verlo solo como un economista, ¿no? Sino como un político que salió a competir, que bueno, que en las internas presidenciales perdió siempre. Curiosamente escuché a Mujica decir que bueno, que estaba arrepentido de haber tomado tal o cual decisión. Me parece como que bueno, que en realidad en su experiencia política, Astori pasó por todas las cosas que pasan los políticos tradicionales, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que destacar esa capacidad de hacerlo. Reivindico esa capacidad de hacerlo, ¿no? Es decir, de pasar simplemente del conocimiento especializado a hacer política. Él defendía mucho la política, hay algunos videos girando por ahí sobre la nobleza del ejercicio de la política, y me parece que eso es una enseñanza que deja. Es así como tú decís, Daniel, resulta muy difícil separar al Astori economista del Astori político. Era una única personalidad pública. De todos modos, para esta conversación hoy habíamos dicho sí que íbamos a hacer el esfuerzo de centrarnos en esta primera parte en el Astori ministro y su influencia en la economía uruguaya de los últimos, 20 años, 30 años, pero sobre todo de los últimos 15, 20, ¿no? ¿Volvemos ahí, Hernán? Vamos por ahí. Sin duda que tiene una influencia decisiva en estas últimas décadas, ¿no? Como recordaban, para arrancar, yo creo que tiene una influencia decisiva en que el Frente Amplio gane las elecciones del 2004, ¿no? El Frente había tenido una campaña muy difícil en el 99, se había empantanado con el tema del impuesto a la renta en aquella elección, había tenido muchos problemas con el debate económico. Creo que algunos de los asesores de Vázquez en aquella campaña también habían patinado. Y creo que, más allá de eso que describía Daniel, de cómo se había dado la relación entre Vázquez y Astori, Vázquez muy pragmáticamente vio que la carta que tenía que jugar para poder ganar la elección era nombrar a Astori ministro de Economía, y lo hace en el marco que vos describías, Emiliano, del viaje a Washington. No me acuerdo si fue en la puerta del Fondo Monetario o de la Casa Blanca o algo parecido a eso, pero fue con esa foto se anunció que Astori iba a ser ministro de Economía. Y creo que una anécdota, entre comillas, tan distanciados estaban hasta ese momento, que cuando en el año 2003, Tabaré Vázquez sale a proponer el default de la deuda en medio de aquella controversia fenomenal con el Fondo Monetario y otros organismos, quien vino a la entrevista que yo hice acá, en Perspectiva, con el doctor Vázquez, fue la contadora Silvana Charlone. Ella era, entre comillas, su asesora, o el nombre con el que contaba para apoyarse en esos asuntos. Claro, bueno, y Astori también en ese tema tuvo una posición bien distinta. Y Astori tuvo una posición completamente diferente, discrepó con ese planteo, ¿no? Sí, la historia le dio la razón a Astori. Pero creo que también fue muy importante. Y después, claramente, fue muy importante durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Con batallas ganadas y batallas perdidas, ¿no? Él mismo lo decía en la entrevista que escuchábamos antes con Javier Daedo, ¿no? Que él siente que capaz que hasta un poco duro de más consigo mismo en que perdió la batalla hasta por la modernización del Frente. Yo no sé si ganó y perdió, ¿no? Tuvo ganadas y perdidas. Sin dudas, el proceso de moderación programática de que como suele decir Fito, ¿no? Lo de la moderación programática y la oposición sistemática que practicó el Frente fue muy importante, y los gobiernos del Frente tuvieron esa moderación, si uno lo compara con otros gobiernos de izquierda del continente en la misma época. El del Astori fue no solo el principal custodio, sino el principal ejecutor de esas políticas. Y el primer gobierno del Frente, sobre todo, yo creo, que más allá de si uno está a favor o en contra de las reformas que se hicieron, yo estoy mayoritariamente en contra, pero el primer gobierno del Frente Amplio tuvo una
gran agenda de reformas. Y uno podría decir, fue un buen gobierno de izquierda, porque planteó reformas estructurales importantes, que con una elaboración programática importante que venía acumulando, y en buena medida las implementó. Y yo creo que eso también, en buena medida, es un triunfo de Astori. Seguimos. Fito. Sí, yo si tuviera que resumir diría como que el gran estadista de la era progresista, ¿no? El gran estadista. Hubo muchas personas influyentes en las políticas públicas del Frente todos estos años, el que se destaca, sacándole varios cuerpos a los demás, y Danilo Astori, como se decía recién, ¿no? Tuvo la buena idea de rodearse de gente más joven. Yo creo que hay un momento muy, muy, muy importante, que es el momento en que Danilo Astori y Mario Vergara hacen clic, ¿no? Recuerdo la presentación del libro Las reglas del juego en Uruguay, el libro donde traduce al criollo, Mario, traduce al criollo su tesis de doctorado en la importancia de las reglas del juego. Eso fue en el 2003 en el Parlamento. Uno de los presentadores, no el único, no me acuerdo, fue Danilo Astori. Yo creo que habría que preguntarle a Vergara, pero yo creo que ese momento es muy importante. Ahí nace lo que Manini llama el Astori-vergarismo, ¿no? Pero el papel, digamos, el papel de Astori, bueno, y este vínculo con Vergara, y después la construcción de toda esa red de economistas más jóvenes, que tiene 2 y también 3 generaciones, como muy bien recordaba Emiliano, a propósito de lo de Santiago. Eso fue realmente muy importante para que el Frente hiciera un montón de cosas. Como decía recién Hernán, hubo una agenda muy importante, sobre todo en el primer gobierno, hiciera muchas cosas y evitara muchas otras. Yo creo, si yo sí tengo que destacar como uno de los momentos más valientes, para mí el principal acto de gobierno, ya lo he dicho y lo he escrito, el principal acto de gobierno de Tabaré Vázquez II, de la tercera presidencia del Frente, es la consolidación fiscal. Ese es el principal acto de gobierno, ¿no? Consolidación fiscal, fíjate el término, ¿no? Sí, hubo que acuñar un término para llevar a cabo lo que en definitiva era un ajuste, ¿no? Claro, claramente. Muy difícil de hacer, porque se había dicho lo contrario en campaña, pero un acto de responsabilidad, porque el equipo económico liderado por Danilo Astori estaban muy preocupados, y en esto tenían sintonía con Tabaré Vázquez, estaban muy preocupados por la posibilidad de perder el grado inversor, ¿no? Tabaré Vázquez empezó a decirlo prácticamente desde marzo, ¿no? de 2015, ¿no? Hay que evitar perder el grado inversor. Pero en 2017, subir los impuestos, Danilo Astori haciéndose cargo de este acto de gobierno, para mí subió aún más en los escalones del político responsable, ¿no? El político que hace lo que no tiene más remedio que hacer. Entonces, lo otro que quiero señalar, más allá del Astori ministro, es que, y acá voy a hacer otra comparación, Santiago, a ver qué te parece. Vos que pasaste por la facultad también de Ciencias Económicas. Los economistas no solo son influyentes desde cargos, pueden ser muy, muy influyentes de otros lados, ¿no? Hernán escribió sobre Ramón Díaz, por ejemplo, influyente desde búsqueda, de la cátedra, básicamente, más allá de algunos cargos de gobierno. Astori fue muy influyente, y acá viene la comparación. Astori fue muy influyente como Ariel Dabrié también. Ariel Dabrié es reconocido como un policymaker muy importante en los gobiernos colorados. Un hacedor de políticas, ¿no? Exacto, un gobernante, un estadista, otra persona muy seria. Pero conversando con Ariel Dabrié, para el libro que hicimos con Javier Rodríguez Weber sobre economistas, economía y política, que publicamos el año pasado, Ariel Dabrié nos decía, para mí no solo era importante estar en el Estado, era también importante estar en la facultad, porque en la facultad se forman los futuros gobernantes. Es decir, hay un papel de formación, hay una manera de influir en la historia económica, si ustedes quieren, hay una manera de influir en el gobierno que no es directa, que es indirecta, y es a través de la cátedra. Y ahí Astori, como Ariel Dabrié, como tantos otros, bueno, especialmente importante. A ver, Santiago, ¿tomás el guante? No, coincido con esta visión de que Danilo fue muy importante también en su rol
de líder intelectual que desde su rol docente fortaleció a muchas generaciones, o influenció a muchas generaciones, como lo hizo también Ariel Dabrié para muchos, hasta fue incluso mi docente, Ariel Dabrié, o sea que yo entré en 2005 a facultad, o sea que una enorme trayectoria docente, un muy buen docente, lo recuerdo, de economía matemática. Pero volviendo un poco a esta historia para no irme de la consigna y que me rezongue Emiliano. No, yo no rezongo. De la consigna sobre el Danilo ministro. Cuando empiezan los procesos de cambio, y en particular acá estamos con dos excelentes politólogos de transformaciones progresistas en la mayor parte de los países de la región, en ninguno coincidió, como coincidió en el Uruguay, una agenda muy potente que venía de atrás, una organización de la sociedad en torno a esa agenda y a sus intereses, un liderazgo y un apoyo político sostenido en el tiempo durante un periodo tan largo como terminó siendo el primer ciclo progresista que abarcó 15 años de gobierno. Y cuando uno empieza a pensar en esos elementos, empieza a pensar en los elementos de la agenda de transformación, de la agenda, digamos, política de transformaciones, de la capacidad de llevarla adelante, del liderazgo. Y ahí Danilo Astori aparece inmediatamente en la ecuación. Obviamente la era progresista se sostuvo en el triunvirato que bien decía Daniel de Pepe, Tabaré y Danilo, pero Danilo reunió, condensó en sí elementos muy poco comunes en la región y en el Uruguay, de coincidir, de ser un líder político, tener una agenda de transformaciones en los temas económicos muy importante, que yo voy a colocarlo en dos elementos al inicio de la gestión económica. Uruguay era un país que tenía un problema para resolver en los temas de endeudamiento y vinculado a eso en desatar los principales factores del crecimiento económico, y un enorme endeudamiento en los temas sociales, vinculado a un periodo muy de deterioro del entramado social, realmente muy lamentable, sucedido a partir de la crisis del 2002. Y la agenda de política económica que emprende el gobierno, que negocia con el FMI, instala el plan de emergencia, cancela la deuda rápidamente con el FMI, termina de ordenar los temas presupuestarios para tener una gestión presupuestal, digamos, había una deuda de pasivos contingentes largo con proveedores, etcétera, realmente muy importante, destraba los principales. O sea, Uruguay no había tenido un régimen de promoción de la inversión extranjera como tuvo a partir de la reglamentación de la ley de inversiones, que entre otras cosas viabilizó que el Uruguay en 2008, en la crisis internacional, terminara el ciclo progresista en una elección que perdiera en 2009, digamos, ¿no? Que se tropezara a los 3 años de asumir el gobierno. Cuando uno mira algunos de esos elementos de esa primera etapa, y bueno, atrás de eso tuvo un rol central como conductor, insisto, político, como armador de equipos de gestión con Mario y con Fernando, pero con otro conjunto más grande también de economistas que lo acompañaron, y con la posibilidad de tener también el respaldo de los equilibrios sociales y políticos para llevarlos, que no fueron fáciles, ¿no? O sea, fueron producto de discusiones muy importantes. Entonces, si tengo que rescatar algo del Danilo ministro en una intervención corta, destaco su rol durante los 15 años no solamente de conductor intelectual, para unirlo con esta cuestión hasta de facultad que planteaba Fito, pero sino también de conductor político del proceso y asociado a la gestión de los cambios que se tenía que realizar de lo que fueron el proceso de esa gran agenda de reformas, que fue muy intensa, 2005-2008, luego tuvo otros periodos de menor intensidad, pero que siempre tuvieron de factor común al nombre de Danilo Astori. Daniel. Sí, estuve mirando con mucho cuidado, y cuando le preguntan a la mayoría de los actores políticos cuál es la principal política o la principal logro de Astori como gobernante, todos terminan diciendo la reforma tributaria del 2007, ¿no? Como que hay un consenso. Yo podría firmar algo así. Sin embargo, me parece que deberíamos como ser más finos en la evaluación, y tratar de entender que, digamos, como que la visión de Astori era muy amplia y abarcaba numerosas áreas de política pública. Yo creo que eso queda claro en el libro de Mario Vergara, en el segundo libro,
que recopila las reformas institucionales del Frente Amplio. Yo creo que la política que impulsó Astori desde el gobierno era una política de reforma de reglas, reforma de instituciones. Es impactante el número de instituciones reformadas durante los gobiernos del Frente Amplio, de instituciones creadas, y el Ministerio de Economía y ese equipo económico que normalmente hablamos de Lorenzo, de Vergara, pero nos olvidamos de Valcorba, nos olvidamos de Polgar y de muchos otros que Mijael Borchar. Claro, estaban todos bajo un mismo paradigma, ¿no? Un paradigma neoinstitucionalista que creía que modificando las reglas de juego se modifican los incentivos, y eso fue aplicado no solo a la política económica, sino a otras políticas, y me parece que por eso fue tan consistente. Y yo creo que en eso el mérito de Danilo fue de nutrirse de todas esas visiones y de construir, un programa de reforma institucional, de las instituciones que gobiernan la economía y buena parte de las políticas públicas de Uruguay. Eso se ve, y yo siempre digo, Mario Vergara se tomó el trabajo de hacer la recopilación, es un poco taxativa, pero bueno, ahí está todo, ¿no? Y hay un antes y un después, ¿no? Del 2005. ¿Qué te quedaba, Hernán? No, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están diciendo. Yo llegué a tener a Astori de docente en facultad, un gran docente, una claridad expositiva envidiable. Una de las cosas que siempre le envidié a Astori es esa claridad para exponer, ¿no? Astori podía decir, le preguntaban por algo y decía, bueno, este tema tiene 7 áreas. La primera área tiene 4 componentes. Y arrancaba sin mirar una hoja. 1.1. No me lo digas a mí lo difícil que era Astori en una entrevista, porque tendía a contestar también de esa manera, ¿no? Con respuestas que se hacían largas. Claro, pero eso evidenciaba un orden de las ideas que es envidiable, ¿no? Yo no soy capaz de hacer eso, así que siempre se lo envidié. Y creo que también es cierto lo que venían recordando de... ayudó mucho a mejorar el debate económico en Uruguay, ¿no? Yo creo que la cierta convergencia en algunas ideas económicas que hoy tienen, yo diría casi todos los economistas en Uruguay, ya no se desdeña el orden macroeconómico, ni se dice, bueno, un poco más de gasto y más déficit fiscal no importa, o la inflación no importa. Eso no era obvio en la izquierda cuando Astori toma el timón, ¿no? No, y no era obvio en el debate económico habitual. Entonces, esa modernización, digamos, de ideas que primero tiene lugar en el propio Astori, que va cambiando sus ideas, como él mismo reconoce, y que va adoptando esas ideas, y es un actor clave de ese sano consenso que creo que hay hoy, casi consenso, porque algunos disparates se escuchan, pero el casi consenso que tenemos en algunas ideas económicas clave, yo creo que Astori también jugó un rol clave. Le doy una mirada a la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes. Bueno, por ejemplo, José Luis, desde Río Branco, pregunta, ¿hay antecedentes en el mundo de que bajo una conducción económica haya bajado la pobreza de un país de 42% a 8% en 15 años? Después, dice Agustín, Tabaré en 2005 representó la esperanza para todos los que habíamos sufrido la crisis de 2002, pero Danilo era la tranquilidad. Tranquilos, está Danilo. Esa frase fue algo que dije yo muchas veces. Por último, Alberto señala, a pesar de todas las oposiciones internas y ninguneos que Astori sufrió, nunca se le pasó por la cabeza irse del Frente Amplio. Esa condición de Frente Amplista estaba por encima de todo, agrega. Acá, con este último mensaje, tenemos el pie perfecto para el segundo segmento de esta edición especial de La Tertulia. Vamos a concentrarnos en el Astori político.